Bien, vamos a continuar pensando en cómo prevenir el divorcio y ahora para ver el cuarto principio, y es el hecho de preferirse el uno al otro antes que a los hijos. Mencionamos anteriormente que muchas veces los matrimonios se entienden bien, pueden adaptarse en los primeros días o meses de casados, pero luego después, cuando empieza a llegar la familia, como resultado de la unión matrimonial, las cosas no siguen creciendo, sino que muchas veces ni siquiera se mantiene la unidad hasta donde hemos llegado, sino que a veces comienza a minarse o a afectarse negativamente esa unión, ese matrimonio. Y normalmente se debe al hecho de que estamos poniendo a estos seres que se aman, que se quieren, que es nuestra responsabilidad darles toda la instrucción entre nosotros como matrimonio. En primer lugar, debemos darnos cuenta que ser una sola carne, según Dios, es un compromiso con el cónyuge únicamente. No es un compromiso con los hijos, ni tampoco con los padres, ni mucho menos con los suegros. Aunque inevitablemente nos tenemos que relacionar con la familia de nuestro cónyuge y debemos procurar que esa relación sea lo más saludablemente posible. Sin embargo, el asunto de unirnos y de llegar a ser una sola carne o procurar encaminarnos en esta meta para nuestro matrimonio es responsabilidad y compromiso únicamente con nuestro cónyuge. Y así lo vemos desde la primera vez que se hace mención en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2 y el verso 24. Dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará padre, dejará madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debemos recordar que estos principios fundamentales dados aquí al primer matrimonio fueron dados cuando no existían todavía ni padres ni suegros. Dios se los dio a aquella primera pareja o aquel primer matrimonio, y esos principios se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Y de hecho, para que el matrimonio pueda lograr tener una buena unidad y llegar a ser una sola carne, tiene que haber completa separación de sus familiares para que pueda entonces verdaderamente unirse a aquella persona con la cual se ha casado. De lo contrario, siempre va a estar o en competencia, o en diferencias, o en problemas, o en conflictos, porque no quiere verdaderamente desligarse de la familia. Y es importante que entendamos que la separación de nuestros seres queridos debe producir unidad en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio. Los hijos tienen un lugar y tienen también su importancia en nuestro matrimonio. Esto tenemos que entenderlo bien. Y desde que ellos llegan a nuestro hogar, en la medida en la cual van haciendo uso de razón, en esa medida debemos irles enseñando acerca de la vida familiar. ¿Quién es primero en la familia? Y luego, ¿quién es primero para quién dentro del matrimonio? ¿Y cuál es el lugar que ellos están ocupando? Probablemente en los primeros años de vida no lo van a entender de esa manera. Van a pensar que de repente la mamá no los quiere tanto porque tiene exclusividad hacia el papá de ellos. O al revés, que el papá no los quiere tanto porque tiene exclusividad hacia la mamá de ellos. La mejor forma de educar y de instruir a nuestros hijos es amando a quien es su padre o a quien es su madre. Y de esa forma ellos tienen que ir entendiendo
que tienen un lugar en nuestras vidas como padres, que tienen una importancia en nuestro matrimonio y que no podemos ponerlos en otro lugar. Vamos a Salmo capítulo 128 y el verso 3. Salmos capítulo 128 y el verso 3. Los dos salmos que hablan de la familia y del hogar es Salmo 127 y Salmo 128. Verso 3 del capítulo 128. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Muy bien, tres cosas importantes aquí que debemos saber. En primer lugar, nuestros hijos pueden estar al lado del matrimonio. Al lado del matrimonio en la mayoría de aspectos de la vida y de la formación que ellos deben tener como persona. En segundo lugar, ellos pueden estar alrededor del matrimonio. Conviviendo alrededor del matrimonio, sabrán que hay, por así decir, un aspecto de la vida de la pareja en el cual ellos no tienen arte ni parte, y que por algunas razones determinadas en la palabra de Dios están excluidos de ese aspecto íntimo de la vida de la pareja. Cuando ellos no entienden eso, entonces no van a estar animados a respetar, por ejemplo, la privacidad de nuestro matrimonio, y van a estar de repente queriendo siempre interferir o queriéndose poner entre el matrimonio. Entonces pueden estar al lado del matrimonio, pueden estar alrededor del matrimonio, pero nunca deben estar entre el matrimonio. Nunca. Hermanos y hermanas, y esto es para los matrimonios jóvenes, nuestros hijos deben salir de nuestro lecho o nuestra cama lo antes posible. Nuestros hijos deben salir de nuestro dormitorio lo antes posible. Cuando no lo hacemos de esa manera, en algún momento de la vida lo tenemos que hacer o empezamos a tener dificultades entre nosotros como pareja. Y claro, hermano, esto no es algo fácil hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que entender esa verdad, y es mucho más fácil para el hijo asimilar el hecho de que hay donde viven un cuarto que es de los padres, y que en ese cuarto de los padres tal vez de vez en cuando puedan tener ellos acceso a quedarse durmiendo ahí, pero no siempre, porque hermanos y hermanas, la llegada de nuestros hijos a nuestro hogar no debe minar o afectar la intimidad de nuestros matrimonios. Aun y cuando de repente la hermana quiera usarlo como espada para que no haya nada esa noche y mete ahí los 3 hipotes, y entonces ¿qué vamos a hacer? Tampoco debe hacerlo de esa manera. Pero los hijos, hermano, deben salir de nuestra cama y de nuestro dormitorio lo antes posible. Lo antes posible. Mi esposa y yo cometimos este error con nuestra hija mayor. La dejamos casi siempre durmiendo con nosotros, aunque había espacio en la casa donde ella podía estar aparte. Pero siempre que porque está pequeña, que pobrecita, que por no levantarse a hacer el pepe, a darle comida en la noche y todo lo demás, el caso es que la dejamos con nosotros hasta como 2 años tenía. Y luego venía el segundo, y en un momento dado pues hablamos con mi esposa que la niña tenía que salir de nuestro cuarto. Y ella estaba muy acostumbrada a estar allí, ya 2 años de vida, muy acostumbrada. Y la primera noche después de hablar con ella y todo lo demás, hacerle ver que ahí tenía su cuartito, tenía su camita y todo lo demás, al principio todo era sí, sí papi, sí mami, sí papi, sí mami.
Pero cuando ya vino lo serio, que la acostamos ahí, todo lo demás, no quería. Y luchamos esa primera noche y luego empezó a llorar. Y luego mi esposa me decía, ya estamos nosotros acostados en nuestro cuarto, solo hay una pared que nos divide. Y me decía mi esposa, amor, está llorando la niña. Amor, está llorando la niña. Sí, amor, sí le escucho que está llorando, pero déjela. Amor, voy a ir solo un ratito para verla. No, déjela ahí, tranquila. No está enferma, no se va a enfermar. Sí, pero está sola. Y luego la niña no para de llorar. Y luego después empiezo a ver a mi esposa con la lamparita de mesa y ya empiezo a ver lágrimas en los ojos de ella porque la niña no paraba de llorar. Y esa primera noche recuerdo, bueno, dije yo, en lugar de que hayamos 3 llorando, mejor traemos la niña. Y la trajimos de regreso. No debimos haberlo hecho, pero sin duda no quería que hubiesen 3 llantos, porque duele, los hijos duelen. Verlos llorar y todo, todos los padres sabemos que muchas veces, y cuando ellos ya han aprendido a manejarnos a través del llanto, son expertos en manipularnos. Y esa primera noche fracasamos en el intento. El caso es que al final lo logramos en otras noches más, pero fue difícil. Y después nos pusimos de acuerdo los dos, esta no nos vuelve a pasar. Con el segundo, al nomás nacer, fuera del cuarto. Había alguien que estaba ayudándonos, entonces ahí fuera del cuarto. Ese no sufrió nada, ni nosotros sufrimos con sacarlo del cuarto. Hermano, no permitamos que nuestros hijos estén entre nosotros dos. Porque puede ser que estén en un momento dado físicamente entre nosotros, pero después se van a ir metiendo emocionalmente entre nosotros, en donde vamos a estar dispuestos a que no importa cómo se moleste el cónyuge a fin de satisfacer y complacer al hijo que nosotros tenemos o a la hija que nosotros tenemos. Nunca complazca deseos o gustos de ninguno de sus hijos en contra de el consentir de su padre o de su madre. Nunca. Y cuando ya empezamos a comportarnos de esa manera, ya estamos poniendo a esos hijos entre esposo y esposa. Y eso, hermanos, nos va a causar con el correr del tiempo problemas. Los hijos, hermanos, deben unirnos y no separarnos en el matrimonio. El paso de ellos por la vida de nuestro matrimonio debe dejarnos más unidos, más juntos, más comprensivos el uno con el otro, en lugar de separados. Hace varios años estaba en Carolina del Norte para una conferencia y en un lugar que me hospedé, escuché una conversación bastante triste. Había allí una persona bastante anciana y de hecho no parecía una persona llevadera, parece un poquito difícil, complicado, casi todo le molestaba. Y escuché que la hija de esta persona está llamando a su otra hermana y le dice: vení para que lleves a mi papá. Ya lo tuve 15 días, ya estoy cansada. Vení para que lo lleves. Y le contesta a la otra hermana y le dice: no, llama a fulana porque yo lo tuve ya 1 mes y aquella hace 3 meses que no lo tiene ni un día. Y empezaron, como decimos, a tirarse la una a la otra. Y luego después descubro que la otra hija tenía la madre de ellas. Y estaban así porque los padres de estos hijos se habían separado. Los hijos habían logrado separar o habían producido la separación de estos dos padres ya mayores, y después ninguno se quiere hacer responsable de cuidarlos, de mantenerlos, de apoyarlos y de ayudarles en todo lo que sea necesario. Hermanos, en esa etapa de la vida, a esa edad, solo podemos aguantarnos los de la misma edad, y muchas veces es difícil aún así.
y no digamos cuando hay otro tipo de problemas. No permitamos que nuestros hijos estén entre nosotros. Pueden estar al lado o alrededor. Quinto principio para prevenir el divorcio: mantener una buena apariencia física. Buena apariencia física. Entre lo que es esposo y esposa, normalmente la tendencia mayor a descuidar se da en los esposos. Como ya nos casamos y como ya tenemos mujer, entonces ya ciertos aspectos de nuestra vida comienzan a descuidarse. Cuando éramos novios nos echábamos de todos los olores, de todas las lociones, de todo lo demás para darle a esta muchacha una buena impresión. Nos saciábamos lo más que podíamos para no oler mal frente a esa persona. Pero una vez casados, que se aguante ella. No. Cuidado con eso. La apariencia física nuestra tiene su valor y tiene su importancia y tiene su eficacia en la vida del matrimonio. A veces no tenemos ese tipo de cuidado y no estamos nosotros pensando de alguna manera conservar para la persona que amamos en buen estado y en buenas condiciones nuestra apariencia física. Es verdad, hermano y hermana, que muchas veces es inevitable que cambiamos de línea, ¿verdad? A veces comenzamos con una línea angosta y después la línea se va hacia los lados. Pero si así nos quieren, está bien. Hay cosas que son inevitables. Son inevitables. Mi esposa, después de cuando teníamos 24 años de casados, me dice: hay una cosa en usted que lo ha perdido, ya no lo tiene. Y hay que ver qué se hace. Bueno, hay cosas que no tienen remedio. Y era el hecho de la abundancia de cabello acá en esta parte de arriba, ¿verdad? Ahora a mi esposa no le gusta mucho que incline así la cabeza para ver la Biblia o ver mi computadora, porque entonces se me mira todos los reflejos que tengo, ¿verdad? La escasez de cabello allí. Pero eso no lo puedo evitar. Bueno, sí hay maneras de evitarlo, creo, pero hay que gastar demasiado. Son cambios que se dan. Pero a veces nos descuidamos de nuestra apariencia física. Hermana, conserve, trabaje en cuanto a su apariencia física. Y nosotros también, los hermanos, debemos procurar para nuestra esposa mantener nuestra mejor apariencia posible. Debemos procurarlo. Lo más atractivo posible para nuestro cónyuge será mejor. Para nuestro cónyuge. Tenemos entonces que procurar hacerlo para él y él para ella. De esa manera, no para el mundo con sus desnudismos, sus modas provocativas o sus modas inmorales. No se trata de eso. Se trata del hecho de que pueda verme bien, agradable, atractivo, presentable para la persona con la cual estoy casado. Entonces es para esa persona, no es para atraer otra persona hacia nosotros, sino para mantener satisfecha a la persona con la cual nosotros estamos viviendo. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Probablemente no tengamos una mala intención en hacer algo. Una cosa que debemos entender bien: los esposos es a nuestras esposas. Ellas normalmente cuidan su apariencia en dos direcciones. Y nunca debemos olvidarlo eso nosotros. Cuidan su apariencia en dos direcciones. En primer lugar, cuidan su apariencia en sí mismas. Les gusta verse bien. Por esa razón van repetidas veces al espejo. Gracias a Dios
que quienes inventaron los espejos lo hicieron de manera tal que no se gastan, si no habría que estar comprando con mucha frecuencia en nuestras casas, porque la esposa va repetidamente al espejo para verse cómo está. No es el tipo de persona que sale un viaje así rápido y va a salir. Siempre le gusta ir al espejo y siempre le gusta asegurarse de que su cabello está bien colocado, siempre. Cuida su apariencia en sí misma. Pero hermanos, también la esposa cuida su apariencia en su marido. Por esa razón ella pone énfasis en la forma como usted y yo nos vestimos, porque ella está cuidando la apariencia de ella en nosotros que somos su marido. Y ella quiere, como parte de su vida, ella quiere que todos los demás la vean a ella en su marido. Recién casado, recuerdo, teníamos como un mes de casados y tenía un compromiso de estudios en una montaña. Era una semana y mi esposa me puso una ropa para cada día. Era un lugar muy fresco, entonces no sudaba. Y yo pensé, bueno, voy a ahorrarle a mi esposa trabajo de lavado y de planchado. Y en lugar de usar una mudada para cada día, pues voy a usar una mudada para 2 días. Así que en la semana le ahorré el lavado y el planchado de 3 mudadas. Y cuando llego a la casa, vea que tengo separación, ropa sucia y ropa limpia. Y ya saca esa ropa y me dice, amor, ¿y le lavaron ropa a las hermanas allá? No, le digo. ¿Y qué pasó? No, le digo que decidí ahorrarle trabajo de lavado y de planchado y entonces usé 2 días cada mudada. Llevaba 6, así que solo usé 3 y traigo 3 ahí para ahorrarle trabajo. Y me dice mi esposa, amor, ¿eso hizo? Sí, le digo, por eso vienen esas 3 ahí. Y yo miré que no estaba muy satisfecha. Y me sorprendió cuando me dice, ¿usted no pensó en mí, dice, cuando iba a predicar? No. ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? Esta esposa que tiene este hombre no le puso suficiente ropa y por esa razón tiene que usar 2 días y días completos la misma mudada. Así es, le digo, no había pensado en eso. De ahí para acá me pongo para cada día, aunque crea que de repente no, pero es así. Cuida su apariencia en su marido. Así que cuando ella empieza de repente a insistirnos en algunas cositas que tienen que ver con nuestra apariencia, hay que ceder. Hay que ceder, porque es parte de aquello que ella ve bien en nosotros. Claro está, siempre y cuando sean cosas que no se conviertan en algo que desagrada al Señor. Pero imagínese usted, hermano, que ha usado barba por bastante tiempo y de repente a su esposa por ahí le dice, ¿no crees que te miraría mejor sin la barba? ¿Qué haría, hermano? O el bigote, que la esposa siente que le estorba, no se ve bien, o quiere verlo sin el bigote, porque para ella cree que usted se va a ver más presentable, más atractivo, mejor, tendrá mejor apariencia sin el bigote. ¿Qué va a hacer con el bigote, hermano? Me dijo un hermano una vez, ojalá que mi esposa no le pegue esa locura. Algo que yo miré hace muchos años en un matrimonio con quien conviví, ya de mayores, es que la esposa ya estaba como cansada del bigote de su esposo, ¿verdad? Y repetidamente le decía, quítate eso, amor, quítatelo, yo quiero verte sin el bigote, ya no quiero verte eso, quítatelo. Y él decía, pero en verdad, amor, ¿quieres que me lo quite? Sí, hombre, quítatelo, ya estoy cansada de verte sin bigote. Y vivía en la ciudad. Entonces él determinó hacer algo para ver si realmente a su esposa le interesaba que él se quitara el bigote.
Y un día que no tenía que hacer ningún mandado, ni ese día ni el siguiente, entonces se quitó la mitad del bigote. En la mañanita se quitó la mitad del bigote. Él, como yo convivía con ellos, él me dijo: no le vaya a decir nada. Usted lo va a notar, pero no le vaya a decir nada. Y desayunamos juntos solo con la mitad del bigote. Pasó todo ese día en los quehaceres de la casa, llegó la noche y el siguiente día, y él está todavía solo con la mitad del bigote. Y ya por la tarde le dice a la esposa: ¿no has notado el cambio en mí? Y entonces se fija que solo tiene la mitad. Y le dice: lo acabas de hacer, ¿verdad? No, le dice, ya son 2 días que ando así. En realidad, le dice, creo que mi bigote no te estorba, porque lo hubieses notado en el momento. No ponga a prueba a su marido si no es algo que realmente valga la pena. Hay situaciones a veces que son como inevitables. A veces yo he tenido, por ejemplo, que usar barba por problemas de salud que tengo en mi piel. No puedo estarme afeitando seguido. Y no me gusta usarlo. A mi esposa tampoco. Pero a veces he tenido que hacerlo. Y ha tenido ella que aguantarse un poquito. Lo más que me aguanta son 3 o 4 semanas. Y ya luego después, ya sé cuando ella considera que es tiempo, cuando ya eso ya no le gusta mucho, entonces hay que ceder. Hermano, todo aquello que se convierta para la esposa en algo atractivo y agradable para ella, aunque de repente implique un cambio no acostumbrado, vale la pena hacerlo, siempre y cuando no sea eso algo contrario a las Sagradas Escrituras. Siempre y cuando, porque no debemos olvidar algo, hermanos. Dios es amante de la naturalidad de nosotros los seres humanos. Amante de la naturalidad. Por eso nos dio las cosas naturalmente a nuestra vida y a nuestro ser. Y siempre lo natural, bien cuidado, será mejor. Entonces tenemos que cuidar nuestra apariencia física. Por ejemplo, la esposa debe verse hermosa para su esposo, y tenemos el ejemplo de 2 esposas que sin duda cuidaban su apariencia, y por esa razón, a pesar de la edad que ya era mayor, ellas siempre conservaban hermosura. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 10 al 14. Génesis 12, verso 10 al 14. Dice así la escritura: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Capítulo 26 y el verso 7, siempre de Génesis. 26, 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Conservaba un aspecto hermoso, atractivo, agradable, atrayente hacia su esposo. Y la esposa debe procurar
arreglarse, no irse a los extremos, pero debe procurar verse bien, verse agradable, verse atractiva, de tal manera que esa apariencia física tenga un cuidado. Pero también, hermanos, el esposo debe verse hermoso para su esposa. Así que los dos tenemos que complementarnos, vernos hermosos, atractivos el uno para con el otro. Y aquí es importante hacernos la pregunta: con los años de vida juntos, de vida matrimonial, ¿todavía es atractivo? ¿Todavía es atractiva? ¿Le atrae, hermano, a usted su esposa? ¿Le atrae, hermana, a usted su esposo? Si hay algo de repente que no es atractivo en ambos, hay que hablar sobre eso. ¿Cómo me veo mejor? ¿Cómo soy más atractivo? ¿Cómo te gusto más? Porque no tenemos que descuidar, hermanos, ese aspecto de nuestra vida, cuidando nuestra apariencia física, o procurar mantener una buena apariencia física. Sexto principio para prevenir el divorcio de nuestro matrimonio: procurar satisfacerse íntimamente. Procurar satisfacerse íntimamente. Vamos a Proverbios capítulo 5, versos 18 y 19. Dice así la Escritura: 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Vamos un poquito más adelante, el libro de Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7. Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Vemos aquí en otras porciones más de las Sagradas Escrituras, en donde como matrimonio tenemos los dos un reto, que no siempre es fácil lograr alcanzar ese reto y esa meta, y es el hecho de procurar lograr satisfacción íntimamente cada uno de nosotros. Dios creó la relación íntima con propósitos bien definidos. No dejó a nosotros que descubriéramos cuáles eran sus propósitos. Los dejó en su palabra. Y por esa razón, todo creyente puede conocer cuáles son los propósitos de Dios en relación a la relación íntima. Y vamos a pensar en 3 o en 4 de esos propósitos. El primero de ellos es que Dios dejó la relación íntima para que haya comunicación, para que haya unidad y para que haya intimidad en la pareja. Eso es una de las cosas primordiales en lo que tiene que ver con la intimidad en nuestros matrimonios. Debemos lograr allí comunicación, unidad e intimidad. Y recuerde que este fue el plan original. O sea, esto no es algo que ha venido evolucionando y que Adán y Eva estuvieron en una época, en un tiempo en el cual habían muchos tabús. De ninguna manera. Dios, desde que estableció la entidad matrimonial, estableció también los propósitos que el matrimonio debería procurar alcanzar en la convivencia
el uno con el otro. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, versos 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué más pasaba, hermano? Y no se avergonzaban. El primer matrimonio que existió debajo del sol fue ordenado por Dios, fue motivado por Dios para vivir la vida matrimonial en el área de intimidad en ese nivel. En ese nivel. Y hermanos, esa es la misma meta que nosotros debemos tener en nuestro matrimonio. Alcanzar, lograr comunicación, unidad e intimidad en esa relación que nació en la mente de Dios, que es sagrada, que es santa y que es necesaria que se desarrolle en todo matrimonio. Según las estadísticas de todos los aspectos de la vida matrimonial, la más conflictiva es el área íntima. Pero también la mejor puede ser también el área íntima, cuando procuramos lograr o esforzarnos por cumplir con el propósito por el cual Dios creó la intimidad. En segundo lugar, Dios creó la relación íntima para tener defensa contra la tentación sexual. O sea, esa relación íntima, el hecho de estar casado y casada, es una manera de protegernos contra toda tentación sexual. Debido a ese hecho, hermanos, es que para Dios el adulterio se convierte en una acción demasiado vergonzosa. Porque dicho de otra manera, como que es algo de mayor grado de maldad que no tiene sentido. Porque si es cuestión de deseo sexual en el esposo o la esposa, para eso tiene su esposo y para eso tiene su esposa. Pero cuando no se hace dentro de los límites establecidos por la palabra de Dios, es cuando esto creado por Dios se convierte en algo pecaminoso. No porque Dios lo haya creado así, sino porque nosotros lo corrompemos. Entonces, el propósito divino al crear la relación íntima era para que nosotros tuviésemos defensa contra la tentación sexual. Vamos a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios, el capítulo 7, versículo 2 y versículo 5. Note bien, dice así la Escritura: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. A causa de la fornicación, cada una su propio marido y cada uno su propia mujer. Entonces, cuando nos unimos en matrimonio y logramos mantener el nivel de satisfacción y de placer que debe haber en el encuentro íntimo, entonces estamos protegidos contra la tentación sexual. Hermanos, el peligro aquí de la tentación sexual, según las Sagradas Escrituras, es el mismo, es igual para hombres y para mujeres. Es igual el peligro. Por esa razón, cada una su propio marido y cada uno su propia mujer,
por causa de la fornicación. Entonces estamos, hermano y hermana, protegidos contra la tentación sexual cuando nosotros logramos alcanzar el nivel de relación que Dios quiere que nosotros tengamos. Verso 5, el mismo capítulo, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Otra vez, hermanos, el peligro es igual. Creo que anteayer mencionamos el hecho de los 3 principios en este versículo que leímos, que existen para que la abstinencia íntima en el matrimonio sea aprobada por Dios. Lo mencionamos, espero que lo pueda recordar. Y dice aquí al final que hay que unirse o volver a juntarse o tener intimidad para no ser tentados por el enemigo. Entonces, Dios estableció esa relación para que tengamos defensa contra la tentación sexual. Eso implica, hermano y hermana, que todo deseo debe ser inclinado hacia la persona con la cual estamos legalmente casados. Todo deseo de satisfacción debe inclinarse hacia esa persona. No debemos de ser el tipo de hombres o mujeres casados que estamos andando ahí con la mente suelta o tratando de buscar si hay alguna oportunidad. Recuerde que es lo que nos lleva al adulterio, lo hemos mencionado anteriormente. Una de las cosas que nos lleva al adulterio es la proximidad a una persona del sexo opuesto que no es nuestro cónyuge. En tercer lugar, Dios creó la relación íntima para la procreación de la familia. Claro está, no todos los matrimonios pueden tener hijos por algunas dificultades o por esterilidad, pero la manera a través de la cual se procrea la familia es a través de la relación íntima, y como parte de eso Dios la estableció. En cuarto lugar, para que haya consuelo para ambos en momentos difíciles que podemos estar pasando en nuestra vida como humanos. Y vamos a ir a esta porción para ver qué es lo que la Escritura nos menciona. Génesis capítulo 24, versículo 67. Génesis 24, 67. Dice así la Escritura. Pero vamos a leer desde el verso 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué sirvió de consolación para él? La relación íntima que podía tener con quien era ahora a partir de ese momento su esposa. Séptimo principio para prevenir el divorcio de nuestros matrimonios: tenga completa conciencia de lo que es su matrimonio. Absolutamente conscientes de a qué nos hemos metido. Probablemente antes de casarnos no habíamos pensado tanto en cuántas demandas vendrían, cuántas cosas tendrían que encontrarnos con ellas en el camino de la vida matrimonial. Pero necesitamos, hermano, tener completa conciencia de lo que es nuestro matrimonio. Hermano, su matrimonio y mi matrimonio y todos los matrimonios no es cualquier cosa. No es una cuestión que la hago y la deshago. No, es algo mucho más que cualquier
contrato que nosotros podamos hacer. En primer lugar, como parte del hecho de tener completa conciencia de lo que es nuestro matrimonio, debemos saber que el matrimonio es un compromiso o un pacto hecho con Dios antes que con el cónyuge. O sea, hermano y hermana, que según las Sagradas Escrituras, usted y yo, al casarnos, nos comprometimos con el Señor. De esa manera Dios ve el matrimonio. Entonces, usted y yo debemos pensarlo así y saber que me comprometí con el Señor a casarme con esta mujer y a estar al lado de ella para siempre. Es un compromiso, es un pacto que hicimos con Dios. Así que al hacer ese pacto con Dios antes que con el cónyuge, le di el nivel de seriedad a aquello que Dios había establecido. Claro está, hermano, entendemos que es una gran dicha para aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor, quizá en la infancia o en la adolescencia o en la juventud. Crecimos allí y luego nos casamos en el Señor, con plena conciencia de que era lo que nosotros estábamos haciendo. Y esa es una dicha muy grande. Con mayor razón, al haber tenido esa dicha de casarnos siendo ya creyentes en Cristo Jesús, el compromiso debemos asumirlo con mayor responsabilidad. Nuestro compromiso fue hecho primero con el Señor, con Él. Y es Él, a través de la ley, que en su gracia nos une en matrimonio, no para un rato, no para 10 años, no para 20 años, sino hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor venga. Entonces debemos todos los casados saber, me comprometí con Dios y no quiero fallarle, no quiero defraudarlo, no quiero traicionarlo. Y por esa razón debo estar dispuesto a luchar por mi matrimonio hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque quiero honrar a Dios y ese pacto que hemos hecho con Él. Mateo 19, verso 6. El Evangelio de Mateo capítulo 19 y el versículo 6. Dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La misma idea encontramos en Marcos, el capítulo 10 y el verso 9. Marcos capítulo 10, verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, esa clase de conciencia debemos tener. En segundo lugar, el matrimonio es un pacto o compromiso con calidad de permanencia, o sea, es para siempre. Nos casamos con esa persona con la intención de envejecer con ella. Independientemente de cómo nos vaya, debemos tener como meta llegar hasta la vejez con esa persona. Entonces, es un pacto con calidad de permanencia. Por esa razón, hermano, nunca debemos de darle cabida en nuestra mente la posibilidad de una separación en nuestro matrimonio. En tercer lugar, es un compromiso legal, un compromiso moral, un compromiso emocional, un compromiso físico y un compromiso espiritual. Todos esos aspectos de la vida abarca lo que es el matrimonio. Por esa razón, no debería de ser fácil el tener que llegar
a la disolución del matrimonio, porque esa no es la voluntad de Dios. Nos comprometimos legalmente, moralmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente a estar siempre con esa persona. Recuerda lo que dijeron los discípulos cuando le preguntaron al Señor si era lícito darle carta de divorcio o de repudio a la mujer por cualquier causa. Y el Señor fue a los orígenes, al principio. Explicó a ellos por qué razón Moisés había permitido eso, pero luego dice, pero al principio no fue así. No fue así, dándole prioridad permanente a el estado y la condición original en la cual Dios estableció el matrimonio. Y luego, entonces los hombres dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dijeron ellos? No conviene casarse. Bueno, el Señor le dijo, el que tenga capacidad de hacer lo que lo haga, y el que no, porque no todos pueden hacerlo. Pero hermanos, cuando nos casamos, nos comprometimos en todos estos aspectos de la vida. Es grandioso eso, hermanos. Y por esa razón no podemos verlo con liviandad. Que nos casamos y luego nos divorciamos, nos volvemos a casar y nos volvemos a divorciar. Desafortunadamente, hermanos, esto se está dando mucho entre el pueblo del Señor. Conozco a alguien que ya es la tercera vez que se divorcia. La tercera vez que se divorcia. La primera vez que se casa, hizo una pompa que pocas veces en mi vida de presidir bodas la he visto. Pocas veces. Fue exagerado, fue extremo. ¿Cuánta pompa hubo en esa boda? Pero la misma noche de esa boda comenzaron los conflictos. Y duraron nomás 5 años juntos. Y luego la situación se volvió irreconciliable. Y luego se divorciaron. Luego él vuelve otra vez a contraer matrimonio, que ahora sí que había rectificado y que las cosas irían mejor. 6 meses duró. Y luego otra vez hay que desligarse legalmente porque no se pudo en la segunda. Y como la tercera es la vencida, según el eslogan y el refrán, se casó la tercera vez, 1 año y medio duró. Y luego se tuvo que volver a divorciar. Y estoy hablándole de alguien que profesa la fe. Hermanos, es triste que eso se dé. Es muy probable que alguien se equivoque, quizá una vez, pero no puede estar cayendo en algo semejante, porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Le parece que es algo de hacer y deshacer así tan rápido. Y finalmente, hermanos, el matrimonio es la base establecida por Dios para la correcta procreación de la familia. Entonces, cuando nosotros nos unimos en matrimonio y luego viene como resultado de nuestro matrimonio, vienen los hijos, tenemos entonces la responsabilidad de criar a esos hijos juntos. Los niños vienen a este mundo inocentemente, no tienen culpa de venir, y ellos tienen el derecho de crecer con la presencia paterna y materna en casa. Pero sabemos que tristemente no es esa la realidad en muchos de los niños que vienen a nuestro mundo.